Había una vez un comisario de apellido Basualdo que en 1921 telegrafió: hoy, a las 10 de la mañana, a raíz de un desorden en la estación de tren entre un grupo de bolseros con otros peones, fueron detenidos estos al pretender el suscripto desarmarlos. Desobedecieron la orden disparando sus armas contra esta policía y la agresión fue repelida por nosotros, resultando el suscripto herido en la cabeza. Solicito refuerzos. Los desacatados huyen. Envíen personal para perseguirlos. En 1921, en Jacinto Arauz, los trabajadores de la estiba lograron firmar un convenio con la patronal para mejorar sus condiciones laborales. Eran obligados a esfuerzos infrahumanos, cargando pesadas bolsas de cereal a los galpones y los trenes. Sin embargo, a los pocos días fueron despedidos sin aviso y cerca de 80 bolseros fueron reprimidos por la fuerza policial. Se ubica el pueblo de Jacinto Arauz. Fundado en 1889, fue poblado inicialmente por inmigrantes españoles, italianos y uruguayos. Su economía se asentaba en la producción agraria y los galpones del ferrocarril eran la última etapa de este circuito productivo. El galpón era el epicentro de la cosecha, donde convergían la peonada, los estibadores, los carreros y los bolseros. Ahí adentro, además, se respetaban rangos y jerarquías, y todo transcurría bajo el mando despótico del capataz que trabajaba para la patronal. Las bolsas llegaban a la estación traídas por el productor, que venía en unos carritos que son hoy parte del folclore, las chatas de 25. Chatas de 25 bolsas. Se bajaban del carro y se apilaban o se estibaban en los galpones del ferrocarril o afuera. Y después venía el otro trabajo, que era pasarlos del galpón del ferrocarril al vagón para que fueran al puerto. Tenés que ser un tipo, primero, muy fuerte, segundo, de una gran resistencia, y tercero, con una gran necesidad de trabajar, es decir, de hacerse de un salario para mantener a su familia, porque creo que debe ser uno de los trabajos más duros, más desgastantes, porque eso al poco tiempo se empieza a notar, me imagino yo, en todo lo que es su estructura ósea, su musculatura. Es un trabajo tremendo. Trabajé 33 años en este bar, y hablaban, venían, tomaban la caña, jugaban al truco, tenían cada uno su pensión. Acá en esta pensión acá había gente. Hacían un sacrificio bárbaro, de las 7 hasta las 11. Y después de la tarde empezaban otra vez a las 2 hasta las 6. Y después descargaban las chatas, había chatas con caballos, toda esta cuadra casi todo lleno, esperando turno para descargar las chatas. Pesadas bolsas de cereal llegaban al galpón para su control y luego terminaban embarcadas en trenes cargueros rumbo a los grandes centros acopiadores del país, como el puerto de Bahía Blanca o el de Buenos Aires. Las bolsas pesaban entre 80 y 90 kilos y los bolseros eran los encargados de llevarlas desde los carros que las traían del campo hasta las balanzas, y desde allí hasta las estibas o los vagones. Se trabajaba corriendo de sol a sol y al límite de la resistencia y del tiempo. Hasta eran obligados a dormir allí.
por altas escaleras porque hacían unos pilotes grandísimos. Mi hermano, que era mayor 6 años que yo, trabajó muchísimos años. Fue un bolsero que tuvo mucha fama, porque un día subió la escalera, después de haber trabajado hasta las 12 del día, con 2 bolsas al hombro. Subió la escalera que le llamaban el burro. Y como él, muchísima gente, muy trabajadora. Y duró muchísimos años ese trabajo acá. Las condiciones de trabajo eran impuestas por la casa cerealera y ordenadas por el capataz. La explotación laboral era una práctica común en los galpones del ferrocarril. Como no había caminos en esa época, era todo manual, los carreros, y era un trabajo muy duro el de los bolseros, que generalmente eran trabajadores estacionales que eran contratados por los capataces. Las empresas exportadoras, ya sean los grandes almacenes de ramos generales o las grandes como Bunge Bourne, Dreyfus y Weiss, que son 4 o 5 grandes casas exportadoras, contrataban en las estaciones de ferrocarril estacionalmente a aquellos que hicieran esos trabajos pesados, ¿no?, de cargar las bolsas. En la Argentina no se exportó a granel, esas fueron las grandes críticas hacia el Estado, que nunca generó grandes elevadores de granos, y eso también generaba muchísimas pérdidas en este proceso. Una vez que llegaban al ferrocarril, ya ahí en general en el ferrocarril las exportadoras tenían contratos de venta, pero en el normal de los casos el productor nunca negociaba con la exportadora. En el intermedio estaban estos actores, ya sean casas, sobre todo los almacenes de ramos generales, o acopiadores. Todo el grano de la zona de Arauz se acumulaba en estos galpones de chapa embolsado. Cuando era conveniente y las casas de negocios lo requerían, compraban una cierta cantidad, entonces los changarines se encargaban de descargarlo utilizando sobre todo unos burros de madera, una especie de escaleras anchas. Se lo cargaban al hombro, bajaban, cruzaban acá las vías y cargaban directamente los vagones de ferrocarril, que de ahí partía directamente a Bahía Blanca. El que estaba, digamos, ligado a una casa consignataria, obviamente, eran los que terminaban decidiendo los precios. Tanto los propietarios de las casas cerealistas como los propios chacareros no terminaban de entender en algunos casos el problema particular de los bolseros. Y más de aquellos bolseros que no eran propiamente del pueblo, sino que eran trabajadores golondrinas. Desde principios de la década de los años 10, en la zona cerealera de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el territorio de la Pampa Central, los bolseros se empezaron a organizar para luchar por mejores condiciones de trabajo. Fue así como en 1921 consiguieron acordar un contrato colectivo de trabajo con las casas cerealeras de la región. El documento estaba avalado por las firmas de las 2 partes en señal de adhesión. El contrato contemplaba un peso límite de la bolsa de 70 kilos. Si las bolsas pesaban más, se pagaba un adicional. Y además agregaba que su traslado debía hacerse a paso de hombre y no al trote, como estaban obligados hasta entonces. Estamos en el Bar Amor. Acá se reunían los bolseros de Jacinto Arauz. Acá también fueron las primeras reuniones con, digamos, los dirigentes sindicales del anarquismo que venían de Bahía Blanca, de la Federación Obrera Regional Portuaria de esa ciudad, de la FORA, y comenzaron a organizarse en sociedades de resistencia de estibadores, tanto en Jacinto Arauz como en las localidades más cercanas. Creo que ahí es donde comienza un poco la lucha por mejorar las condiciones de trabajo. El tironeo entre el que tiene que pagar y el que quiere cobrar más. De manera que el que contrataba a los estibadores se beneficiaba más en la medida que le pagara menos. El anarquismo tuvo mucha presencia entre los bolseros, por lo menos en la zona acá de Jacinto Arauz, porque estaban más organizados en Bahía Blanca.
También porque los dirigentes iban, digamos, de estación en estación, y sobre todo en los bolseros porque estas ideas se propagaban también muchas veces a través de lo que eran los trabajadores golondrinas, los que iban de un pueblo en otro. Entonces de boca en boca se iban propagando estas ideas libertarias y de sindicalización. Sin embargo, el comerciante Alejo Griot, uno de los principales propietarios del pueblo de Jacinto Arauz, decidió no respetar el contrato colectivo, y la medida fue aplaudida y acompañada por los terratenientes de la zona. La cosecha había sido buena. Las bolsas de cereal abundaban y debían ser cargadas en los vagones del ferrocarril. Alejo Griot contrató a un grupo de peones de otra zona que estaban dispuestos a trabajar en las mismas condiciones laborales que antes. Este hecho significó una violación lisa y llana al pacto acordado. En la madrugada del 9 de diciembre de 1921, cuando el capataz fue a abrir los galpones del ferrocarril y a comenzar la estiba con los nuevos empleados, unos 80 bolseros de Jacinto Arauz, enterados del movimiento, se acercaron y lo rodearon para impedírselo. Pasadas las horas, la policía local intercedió y pacíficamente logró calmar la revuelta, aconsejándole al capataz que no abriera sus puertas y se retirara. Al encontrarse ambas cuadrillas, la que habitualmente trabajaba y la otra que venía a reemplazarlo, había temor realmente de que hubiera un tiroteo, porque en aquellos años era bastante común que la gente anduviera armada. En esos momentos estaba vigente la ley 7029 de seguridad social o de orden social. La autoridad de aplicación local era la policía. Por eso los bolseros locales seguramente quedaron en la mira de la policía y al borde de ser sancionado con esta ley. Cuando vuelven los delegados, llega la noticia de que lo que no aceptan es pagar extra por la bolsa que pese más de 70 kilos. Y ellos se dan cuenta que es un ardid para, digamos, en términos actuales sería pisar la pelota, ¿no? Para ver qué pasa. Y ya mismo le están mandando un grupo de estibadores para reemplazarlos. Entonces, en algún momento, el comisario, Basualdo, cita a los estibadores para conversar. El oficial Merino, que relativamente los conocía, pudo mediar en la situación y descomprimió el tema. De manera que, por lo menos momentáneamente, la cosa se calmó. El grupo de bolseros que venía a ocupar el puesto con sus nuevos contratos con Griot se retiró. Los otros, estando tranquila la cosa, abandonan esta zona de los galpones y cruzan la vía aparentemente con destino a lo que iba a ser el Bar de Amor a comer un asado. Fue entonces cuando, a las 10 de la mañana, el comisario del pueblo, Pedro Basualdo, mandó a decirles a los bolseros que abandonaran la protesta y se acercaran a la dependencia policial para llegar a un acuerdo. Unos 80 bolseros armados caminaron las 2 cuadras de distancia que había hasta la comisaría y se presentaron ante el oficial. La versión oficial de los hechos, la que da la policía, difundida por los medios del territorio, indica que el comisario Pedro Basualdo los convocó y ellos se quedaron en
en el patio. Fueron ingresando de a uno, primero el delegado Machado. La intención era desarmarlos. Ingresa el segundo y cuando está por ingresar el tercero, este grita "bajo la policía" y comienza el tiroteo. Por supuesto que hay otra versión, que es la que dan los bolseros cuando son procesados ante la justicia, y también los testimonios orales que quedaron tanto de los protagonistas como de familiares. En esta segunda versión coinciden en que Basualdo lo fue llamando de a uno para desarmarlos, pero cada vez que ingresaba uno, Basualdo junto con los agentes lo molían a garrotazos, y cuando va a ingresar el tercero de los bolseros, observa que los compañeros están golpeados y grita hacia afuera: "Compañeros, nos están dando la viaba", y ahí, bueno, se produce el tiroteo entre los dos bandos. Un oficial murió inmediatamente de 2 balazos, al igual que otro agente. El comisario Basualdo recibió un tiro de refilón que le dejó en la cabeza una canaleta de bala de revólver calibre 44. El oficial que estaba con él recibió una puñalada y 2 agentes más cayeron muertos de varios disparos. El bolsero Carmen Quinteros, un criollo de 24 años, murió de 4 balazos disparados por el Winchester del comisario Basualdo. Pero antes de morir, alcanzó a matar, de rodillas, a uno de los policías agresores. Otros 3 bolseros tuvieron heridas consideradas inicialmente de poca gravedad. Sin embargo, uno de ellos moriría días después. Los van haciendo pasar de a uno. Cuando va el segundo, se encuentra con que a Machado le han pegado. Y entonces ahí se arma un lío mayor, un gran batifondo, donde sale el comisario Basualdo con un Winchester, le tira a Quinteros, prácticamente le atraviesa el cuello, muere en el acto, y bueno, ya de ahí más después termina con 4 policías muertos, creo que son 3 estibadores. Los policías que quedan vivos son llevados al calabozo, los ponen presos y los estibadores se ganan el monte y huyen. El saldo del tiroteo fue de 6 muertos, 4 del bando de la policía, 2 de los bolseros. Por el lado de la policía muere en el acto el oficial Dosso, también el agente Freitas. Posteriormente van a morir Mancilla y el oficial Merino, que era amigo de los bolseros y que recibe una puñalada cuando trató de detener a uno. También queda herido el comisario Pedro Basualdo con una herida en la cabeza. Y del lado de los bolseros hay 2 muertos. Uno en el acto, que es Carmen Quinteros, que va a recibir varios tiros de Winchester del comisario Basualdo. Y posteriormente un español, Chambrés, que había recibido varios tiros y que después va a morir internado. Convaleciente, el comisario Basualdo telegrafió a la capital de La Pampa la necesidad urgente de refuerzos para atrapar a los prófugos. Los bolseros que no habían intervenido en la lucha se mantuvieron pacíficos dentro de la comisaría. Pero más tarde les ataron las manos con alambres de fardo y fueron objeto de torturas verdaderamente inquisitoriales. Todos ellos fueron apaleados bárbaramente. La policía de localidades próximas del territorio y de la provincia de Buenos Aires llegaron para reprimir y dar comienzo a la cacería de los prófugos. Algunos de estos fueron protegidos por la población rural, pero otros fueron entregados.
se les cortó el pelo con machete y luego se les orinó sobre la cabeza. A otros les cortaron las yemas de los dedos. A un peón, estando amarrado, lo golpearon en la cabeza con la culata de un Mauser y le causaron heridas de gravedad. Unos 30 bolseros finalmente fueron capturados y a 14 se le abrió un proceso en Santa Rosa, el juzgado de Santa Rosa, donde fueron, ahí fueron juzgados por la ley 7029 y terminaron varios años en la cárcel. El fin de uno y otro bando es muy disímil. Mientras que uno terminan en prisión, a los policías, a los 4 policías caídos ese día, las autoridades municipales y territorianas le hicieron un monolito en el cementerio que todavía hoy se conserva. Cuando me entero que habían llegado a Jacinto Arauz, el juez que le correspondía por jurisdicción la causa, que se llama Perazo Naón, y junto con el juez llegan 2 abogados que los van a defender a los estibadores, que son 2 abogados socialistas. Corona Martínez, creo que es un estudio que todavía está en Santa Rosa funcionando, y Pedro Pico, que además de ser abogado, ha sido uno de los buenos, importantes escritores pampeanos, se encuentran con eso, con que están atados con alambre y el juez da orden de desatarlos de inmediato. Y bueno, ahí los abogados, sobre todo Corona Martínez, sé que llega y se hace pasar por un viajante de comercio para poder indagar a la gente qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado. Y bueno, de todo eso surge en definitiva que el fallo de la justicia sea tan leve para algo tan grave como fue la muerte de esos 4 policías, sobre todo de los 4 policías, ¿no? Cementerio del pueblo, se construyó un monolito de grandes dimensiones para reivindicar la labor de los policías fallecidos. En cuanto a los cuerpos de los bolseros muertos, no se sabe aún dónde fueron enterrados. Mientras las cerealeras y el comerciante Alejo Griot, con sus nuevos empleados, reabrían los galpones del ferrocarril para continuar con el acopio y la carga de cereal, la lucha de los bolseros de Jacinto Arauz quedaba silenciada y guardada en los rincones de la historia oficial. En las chapas de los galpones del ferrocarril, aún hoy se pueden leer, de su puño y letra, las barbaridades a las que eran sometidos por ganarse un pedazo de pan. Las riquezas que hoy existen, a ti se te deben, obrero. Vosotros, los obreros, incansables productores, víctimas de usureros que chupan vuestros sudores. Trabajaste en los galpones y tienes que mendigar, porque a manos de ladrones tu sudor fue a parar.